capilla, lo que hoy conocemos como Capilla de Belén. Esta Capilla de Belén un poco nos transmite también un poco la historia de Toledo, ¿no? Porque en origen era un edificio islámico, muchos de los restos, muchos de los elementos que vemos en su interior nos remiten a ese contexto pues, de finales del siglo X, sobre todo de la época taifa. Es un pequeño edificio cuadrangular, cubierto con una cúpula, de esas cúpulas que llamamos cordobesas, es decir, de arcos entrecruzados, que toman su modelo directo de las cúpulas de la mezquita de Córdoba, y es un edificio que también tiene muchas peculiaridades similares a, por ejemplo, el Cristo de la Luz, la mezquita del Cristo de la Luz. Tiene 3 arcos en cada fachada, esa cúpula de nervios entrecruzados, todo eso también la hace similar a la mezquita del Cristo de la Luz. Y bueno, todos esos elementos hacen pensar que efectivamente esto fue el pequeño oratorio, una mezquita pequeñita dentro del Alcázar. También nos hace pensar eso, el hecho de que cuando llegan los cristianos a la ciudad de Toledo y toman posesión del Alcázar, esta capilla muy pocos años después, o este oratorio islámico, muy pocos años después se va a convertir en una capilla en un principio con un uso funerario, de manera que se van a hacer algunas modificaciones en el interior, se van a cerrar algunos arcos para darle un uso de capilla, se abre un arco nuevo de entrada, se coloca una tumba, además es una tumba importante porque era de un infante, un miembro de la familia real, con lo cual tenemos en cuenta eso, que estamos dentro del Alcázar y que la capilla se convierte en una capilla funeraria de cierta importancia. Después, cuando la monarquía se deshace de este lugar y lo va repartiendo entre distintas órdenes monásticas, este lugar es donado, justamente el lugar donde estamos, este recinto, dijéramos, es donado a la Orden de Calatrava, a la Orden militar de Calatrava. Y la Orden Militar de Calatrava lo convierte en la sede toledana y va a hacer una serie de obras también alrededor, pero siempre respetando esta capilla. Un poco lo que nos da idea de que efectivamente era una capilla funeraria, que era una capilla importante, y de hecho justo al lado se va a construir, no sabemos muy bien si funcionaba como sala capitular del convento Calatravo, del convento de la Orden de Calatrava, pero sí es cierto que se convierte en un espacio funerario. Con lo cual, junto a la Capilla de Belén tenemos otro espacio funerario, que es el espacio funerario de la Orden de Calatrava. Eso un poco nos da idea de que la capilla, el antiguo oratorio islámico, tenía cierta importancia dentro del convento y que se van haciendo toda una serie de obras respetando siempre el lugar, ¿no? Y por eso hoy lo tenemos todavía aquí.